Para aquellos que están aquí por su primerita vez en la iglesia familiar, nosotros estudiamos por series y estamos en la segunda parte de nuestra serie, Cánticos para el Rey. Cántico para el Dolor fueron 4 semanas, Cántico para el Rey, estamos en la semana de número 2. Estamos estudiando el libro de los Salmos, que son canciones, son himnos escritos en una época en la historia. Los Salmos tienen diferentes divisiones, hay diferentes tipos de salmos, como por ejemplo están los salmos de lamentos. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Ahora, cuando tú escuchas la palabra mesiánico o es un salmo mesiánico, tú tienes que entender que mesiánico tiene que ver con las cosas hacia el futuro. El Mesías, el ungido de Dios, Jesucristo, es un salmo profético que apunta hacia el futuro. Un salmo mesiánico apunta hacia Jesucristo en un momento en la historia. Esta profecía, ese Salmo 22, que vamos a leer unos cuantos versículos, tú vas a poder ver que esa profecía se cumplió en San Mateo durante la vida de Jesucristo, sobre todo cuando Jesús estaba colgado en esta cruz. Ahí estaba San Mateo, siendo un judío de nacimiento. Los judíos conocen bien el Salmo 22. Y San Mateo está ahí y él está mirando que las cosas que él aprendió cuando era pequeño, adolescente, de las Sagradas Escrituras, él ve que se está cumpliendo en la persona de Jesucristo. Él parado ahí enfrente, mirando a Jesucristo. Es algo emocionante, porque es un salmo que fue escrito a 3000 años atrás. Y es una profecía que se cumple en la persona de Jesucristo. Y el autor del Evangelio de San Mateo, que es Mateo, está escribiendo, pero él mira que se está cumpliendo lo que él había aprendido hace mucho tiempo. Eso es impresionante. Salmo mesiánico. Es mesiánico porque apunta hacia Jesucristo. Ahora, ustedes saben que con mi señora durante mucho tiempo nosotros estuvimos muy involucrados en cuestiones de las culturas, ¿no? Las culturas siempre han sido algo que a mí me fascina. A veces yo juego con ustedes y les digo a ustedes que yo soy un cubano, chico, y nadie se lo cree. Luego que soy de Barranquilla, que soy un chilango del DF, ¿no? Entonces, porque me ha gustado tanto. Yo no sabía, yo no conocía el español, yo no conocía la cultura hispana, yo no hablaba español, yo estaba metido en la selva amazónica, viviendo allá por 10 años de mi vida con mi señora, como ustedes conocen. Luego me surgió la oportunidad de estudiar antropología en el DF, en la Ciudad de México. Fuimos con el objetivo de estudiar un poco la parte antropológica y regresar a la selva amazónica para seguir trabajando. Dios cambió los planes de las cuestiones antropológicas, fuimos para las cuestiones teológicas. Pero en México fue una época linda, porque en México tuve la oportunidad de visitar las pirámides, estudié el catolicismo mexicano, estudié todo lo que es la vida de los aztecas, el Museo Nacional de Antropología e Historia, esa era mi vida. Leer acerca de la raíz mexicana, la culinaria mexicana, como que eso fue algo poderoso para mí, porque tiene que ver con el aspecto cultural, porque vengo de estar 10 años entre los indígenas, estudiando la cultura, el idioma, una vida diferente, la gente piensa diferente, es distinta, es un mundo aparte. Entonces, ese aspecto cultural es lindo. Me acuerdo cuando fui a Cuba y pasé 15 días ahí en Cuba trabajando con un grupo de personas muy necesitadas. Fue algo increíble. Centro, Sudamérica, lugares en Perú, hemos estado en varios lugares en Colombia. Y cada vez que voy, hace poco regresé de Barranquilla, es increíble ver la gente cómo habla, la gente cómo piensa, la forma de alabar a Dios. Las culturas son impresionantes. Me imagino cómo será el cielo. ¿Te puedes imaginar? Es lindo el aspecto cultural. Y una de las cosas que tú aprendes en las culturas, que es un aspecto a veces triste en la vida de mucha gente, es la cultura fatalista. La cultura mesiánica mira hacia el futuro, que días mejores vendrán, que nuestra vida aquí en esta tierra es pasajera, que Cristo va a volver o que iremos a donde Él está. En el cielo no va a haber dolor, no va a haber depresión, no va a haber pecado, no va a haber nada de lo que hay en la tierra, porque días mejores vendrán. Pero la cultura fatalista, tú ves entre los indígenas, yo vi mucho en México, he visto en Cuba, en Brasil, y tú ves entre los creyentes, hombres y mujeres que creen en el Evangelio, pero son fatalistas en su forma de vivir y de pensar. ¿Qué es el fatalismo?
La cultura fatalista es aquella cultura que dice que todo está determinado, que todo fue determinado por el más allá, por un ser superior. Algunos dicen que es Dios, otros dicen que es un ser superior. La cultura fatalista no ve esperanza en el mañana. La cultura fatalista dice, es así, será siempre así, y moriré o moriremos así. La cultura fatalista es como que todo está predeterminado. La cultura fatalista es aquella persona que dice, mis bisabuelos fueron alcohólicos. Mi abuelo fue un alcohólico. Mis tíos son alcohólicos. Vengo de una familia donde mi padre es un alcohólico. El fatalismo dice, yo seré un alcohólico. Por lo más que él intente salir del alcoholismo, de las drogas, lo que tú quieras, él dice, este es mi destino. Hay algunos cristianos dicen, oh, no. Esto es maldición generacional. La antropología dice, es fatalismo. Fatalismo. A punto de que la persona dice, soy pobre, mis padres no fueron a la escuela, no fueron a la universidad, nací en un hogar pobre, tengo que pensar como pobre y actuar como pobre, no hay esperanza para mí. Ese es fatalismo. El fatalismo se conforma con su condición porque él dice que él no puede cambiar su condición, porque su condición está predeterminada. Mis abuelos se divorciaron. Mis bisabuelos se divorciaron. Mis padres se divorciaron. Todos mis tíos están divorciados. Mi matrimonio no está bien y camina hacia el divorcio. Ese es mi destino. Y yo que vengo de una familia donde mi padre tenía muchos problemas con el alcoholismo, su mamá tuvo muchos problemas con el alcoholismo, pero yo decidí, yo no quiero ser alcohólico como mi padre. Pero el fatalismo diría, José, tú no puedes salir de ahí, porque está predeterminado que tú seas un alcohólico. Ese es el fatalismo. Lo más triste y pasa es el fatalismo en la iglesia. Es de aquella persona extremadamente negativa. El fatalismo en el matrimonio, el fatalismo en la crianza de los niños. El fatalismo ha sido parte de la vida de muchos cristianos hoy día. Eso no va a cambiar. Por lo más que yo ore, por lo más que yo busque, por lo más que yo me esfuerce, eso no va a cambiar. Eso es así, eso está determinado, ese es mi destino. El Salmo 22 no es un salmo fatalista, es un salmo mesiánico. Porque aunque David estaba experimentando una angustia que tú no te lo puedes imaginar, David estaba emocionalmente miserable. ¿Sabe aquellos momentos que tú miras para un lado, para el otro y tu condición emocional es triste? Condición emocional de David era triste, era depresiva, condición de tristeza, de angustia, de ansiedad, de clamar, de no ver, de no encontrar respuesta, a punto que el Salmo 22 arranca así. Mira el versículo 1 y el versículo 2, vamos a leer un cuanto versículo de ese salmo. Mira el versículo 1 y el número 2 empieza así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién fue que dijo esas palabras? Jesucristo cuando estaba colgado en la cruz. Las mismas palabras del rey David, más de miles de años después. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en el momento de la angustia, del quebrantamiento, de la frustración, de la depresión, es como sentir la ausencia, como que Dios no está presente. Entonces él dice, lejos estás para salvarme, es decir, no vas nunca a llegar porque estás muy lejos. Lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, versículo 2. Clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Es increíble, ¿no?
Como yo le dije hace poco, Mateo registró eso, porque en el capítulo 27 y el versículo 46 de San Mateo, si tú quieres apuntar para leer en casa, San Mateo 27, mirando lo que está pasando con Jesucristo, ele recuerda lo que ha memorizado, ese salmo que fue escrito a tantos años atrás, dicho por el rey David, la misma palabra en el versículo 46 del capítulo 27 de San Mateo, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactane, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La misma palabra. Muchos de los salmos han sido mencionados en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones. La pregunta es, mis hermanos, ¿cómo nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, podemos experimentar redención de Dios, rescate de Dios en medio de esos sentimientos de angustia? En medio de esos momentos a donde tú clamas y tú no ves la respuesta. En medio de esos momentos cuando llegan las crisis, cuando las preocupaciones tocan la puerta y tú te sientes tan incapaz, tan limitado, cuando llegan las situaciones matrimoniales, las crisis y los problemas con nuestros jóvenes, problemas en nuestro ser, problemas con nuestras relaciones, como que todo pasa a la misma vez y se cae. ¿Y cómo podemos encontrar rescate en todo esto? Déjame compartir contigo en algunos versículos que vamos a leer de ese salmo, algunas cosas importantes para nuestras vidas, creyendo y orando en el nombre del Señor, pidiendo a Dios que si tú eres una persona fatalista, que hoy tú te vayas de aquí con una visión muy mesiánica de que habrá un mejor mañana, de que tú no puedes vivir en la tierra y disfrutar de tu vida siendo una persona tan fatalista y tan negativa, sino que vivir de acuerdo al plan y la voluntad y el proyecto de Dios para tu vida. Cuando nos sentimos así en nuestros sentimientos, en esta angustia, una cosa yo creo que todos nosotros que estamos aquí hemos experimentado, yo he experimentado esto. El quebrantamiento es doloroso y es solitario. ¿Te has sentido así alguna vez? Que el quebrantamiento es doloroso, es solitario. Y aunque tú tienes un montón de gente a tu alrededor, gente hablando y estando contigo, de todo modo te sientes solo. Emocionalmente solo. Como que Dios está lejos, dice el rey David. Pero David tenía una buena teología, aunque el sentimiento decía otra cosa. Pasa con nosotros, ¿no? Tenemos buena teología, pero en la hora de la angustia, de la crisis, como que nuestra parte teológica, nuestro conocimiento de lo que hemos aprendido acerca de Dios, desaparece. Pero la teología era buena. Miren lo que él dice en el versículo 3 del Salmo 22. A pesar de que él gritó y dijo, ¿dónde tú estás? Me has abandonado. Él mismo, el mismo rey, dice, pero tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres rey. Tú eres la alabanza de Israel. Sí, yo me siento así, miserable emocionalmente, pero en la otra mano, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres grande, tú mereces toda la honra y toda la gloria, aunque mi alma no quiere hacer eso, porque adentro de mí hay una lucha, y esa lucha es una angustia. David sabía que Dios era grande, sabía que Dios era todopoderoso, sabía que Dios era su redentor. David tenía un buen conocimiento, pero se sentía miserable. ¿Te has sentido así alguna vez? Y tú dices, ¿qué he hecho de malo? Intenta investigar en tu vida para ver si hay algún pecado y no lo encuentra. Algo que tú dijiste o piensas que estás pagando por algo. Lo interesante de la mente fatalista es que la mente fatalista está programada para ser fatalista. Una persona negativa,
es una persona que está programada para ser negativa. Por lo más que ella intente muchas de las veces no ser, la mente trae las cosas a su cerebro, a su mente, va la redundancia, para motivar a ella a ser una persona fatalista y negativa. Entonces ella ve lo negativo en todo. Ella no puede ver, ella no logra ver la bendición de Dios porque todo está mal. Y si no está mal, su mente le ayuda a encontrar algo que está mal. ¿Has vivido con alguien así? Que es extremadamente fatalista. Las personas que están luchando con una adicción, con drogas y con el alcohol y muchas otras adicciones, ellos son muy fatalistas en ese sentido. Porque nada va a cambiar. Eso va a ser así. Y a veces en la vida cristiana, siendo tú un hombre y una mujer de Dios, te vas a sentir solitario, aunque tú sabes que Dios es capaz, aunque tú sabes que Dios es todopoderoso. Me encantan los versículos 7 al versículo 11, lo que dice David a pesar de todo. ¿Cuántos me ven? Se ríen de mí, hablando de sus enemigos, el versículo 7. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Dice él, el 8, confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, dice, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. El versículo 9 dice, pero tú me sacaste del vientre materno. Es decir, Dios tiene todo el conocimiento acerca de nosotros. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Mi Dios, eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Eso es el rey David. En medio de todo esto, él sabe quién es Dios. Cuando el quebrantamiento viene a nuestra vida, tenemos que tener una visión mesiánica y no fatalista. Porque la visión mesiánica dice que el rescate es poderoso y es completo. ¿Sabes lo que pasa con los hijos de Dios? Tú sabes que el rescate es poderoso y completo. Ahí en tu hojita tú lo puedes escribir eso en número 2. Tú sabes eso y eso es lo que va a suceder contigo. El rescate es poderoso y es completo. Él viene a tu rescate. Versículo 24 del Salmo 22. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, dice, sino que lo escucha cuando Él clama. Lo escucha cuando Él clama. Todos nosotros que estamos aquí, cristianos o no cristianos, necesitamos de redención. Necesitamos ser rescatados en esos momentos de angustia en nuestra vida. Romanos 3:24, si tú quieres apuntar para leer en tu casa, dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra rescate, me encanta esa palabra. La palabra rescate me trae a la memoria el 9/11 aquí en los Estados Unidos. Porque el 9/11 viene cuando tú marcas el 9/11. No matter what. Esos días, allá en mi casa, es más, hace 2 días atrás, mi hija y mi genro Cliff tuvieron que salir y nosotros nos quedamos con Tiago. Tiago es el nieto que tiene 2 años y medio. Y con Simone nos pusimos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a dormir con él? Yo pensando por adentro, que sea tú, por favor. O haciendo una oración. Pues ¿sabe aquella oración que no funciona? Él dice, mejor que tú duermas con él, él quiere mucho a ti. Entonces, ok. Entonces no podemos tenerlo en la misma cama porque ninguno de los 3 vamos a dormir. Yo me fui con el nieto para el otro cuarto de uno de mis hijos que no está ahí, para que Simone descansara. Yo lo puse a ese muchacho en la cuna, apagué la luz
y él tenía su biberón. Yo estoy casi por dormir y veo que hay una sombra caminando en el cuarto. Y abro mis ojos, él estaba en el vidrio, en la ventana de vidrio, mirando hacia allá, hablando con él mismo, pero más despierto de lo que tú puedes imaginar. Ya era la 1 de la mañana. Ahí entonces, dice Tiago, a dormir, Tiago, a dormir, Tiago, a dormir, vamos, mamá, dormir. Entonces, ese vino se acostó bien cerca de mí, estábamos ahí dormindo, y yo creo que me dormía primero que él, y cuando era más o menos 2:30 de la mañana, Tiago dice, mamá, en portugués, él habla portugués. Entonces, mamá no es lo mismo que mamãe, porque otro día en la escuela nos llamaron que el niño quería mamãe, que es madre en portugués. Mamãe es madre. Y mamá es tomar el biberón. Mamãe, mamá. La señora dijo, él pasó todo el día llamando por su mamá. Yo le dije a ella, ¿qué era lo que él decía? Él decía mamá, o lo que él quería era el biberón, no la mamá. Porque como en la escuela no pueden usar el biberón, no le dejan. Entonces en la casa, cuando él llega, lo primero que él pide, mamá. Tenemos un galón de leche y él puede tomar de una vez 3. Otro día yo conté 5. Sin ninguna exageración, aquí está Simone. Estoy dormido con mi nieto, Señor, ayúdame, mañana tengo que despertarme temprano. 2 de la mañana, él dice, mamá. Y yo de desesperación, ya tenía de reserva el biberón, solo agarré. Sí. Y ahí pasó un rato, mamá, como más. Voy a la cocina y cuando voy a la cocina veo que hay las luces del carro de bombero, están enfrente ahí y como que algo pasó con mis vecinos de enfrente, que son nuevos, yo no los conozco. Y pensé, alguien llamó el 911. Alguien llamó el 911 porque algo ha ocurrido aquí. Entonces llamaron el 911. Nosotros, cuando Tiago nació, él tenía una condición y un día en la casa se quedó que no podía respirar y tragar. Tuvimos que llamar el 911. Fue una angustia tan grande porque Simone tenía el bebé en la mano. Cliff hablaba en inglés por el teléfono contando lo que estaba pasando y yo estaba allá afuera dando vuelta en la calle, orando y esperando que el carro llegara para salvar a mi nieto. Llegaron los paramédicos, pusieron la cama ahí enfrente, dentro de la sala, y nosotros orando y él no podía respirar, y fue increíble. Él volvió, los paramédicos hicieron su trabajo, hicieron un trabajo increíble. Vinieron a rescatar a mi nieto, a redimirlo. Vinieron porque nosotros llamamos. Igual en la vida cristiana, la única forma en que Dios puede resgatarte a ti es cuando tú reconoces que tú ya no puedes por ti mismo, que tú no eres suficientemente fuerte, que tú no tienes ningún poder y tú necesitas del rescate del 911. Es en medio de esa angustia que David clamaba y pedía por el 911. Y él sabía que Dios no le iba a fallar, iba a venir. Cuando el quebrantamiento está presente, las historias de resgate son vivas e irresistibles. Me gusta mucho escuchar esto. Porque cuando yo veo la historia de David, las cosas que él hizo, su vida fuera del diseño de Dios, pero David tiene una historia. Nosotros que estamos aquí tenemos historias de rescate. Y es una historia irresistible. Yo le contaba a los hermanos esta mañana y les dije a todos los padres que estaban aquí hoy a las 9 de la mañana y a todos los abuelos que estaban en la mañana y las mamás. Si tú eres una mamá, si tú eres un abuelo, si tú eres un padre, yo te quiero dar un consejo. Siéntate con tus hijos, lo más pronto que tú puedas, y háblales a ellos
claramente de tu historia de rescate. ¿Cómo te salvó Dios? Cuéntales a tus hijos cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo fue que tú conociste a Cristo? Y cómo Cristo te perdonó. Y cómo tú tienes esperanza de un día estar en la eternidad con Él. Cuéntales a tus hijos, mientras tú puedes, tu historia de redención. Quizás tú me preguntes, pastor, ¿por qué? ¿Por qué va a llegar un día que tú no vas a estar aquí? Va a llegar un día que yo no voy a estar aquí. Va a llegar un día en que la muerte va a tocar nuestra puerta y lo peor que puede pasar es que tus hijos se queden sufriendo, preguntando, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Será que ellos fueron al cielo? ¿Será que ellos están con el Señor? ¿Dónde estarán ellos? Lo mejor que tú puedes hacer para quitar esta angustia es dar la seguridad a tus hijos que mami y daddy tuvieron una historia de redención, una historia de rescate. Habla a tus hijos acerca del cielo. Habla a tus hijos acerca del viaje que tú vas a hacer un día. Habla a ellos acerca de la esperanza que no avergüenza, apuntando hacia Jesús, el Mesías. No le hables acerca de las cosas negativas todo el tiempo. No seas un padre pesimista o fatalista, pero un padre con visión mesiánica. Escribe tu historia, habla tu historia y deja que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, hasta 4 generaciones, hablen acerca de ti, del abuelito, de la abuelita. Que eso se repita, que las generaciones escuchen acerca de tu testimonio. Eso es lo que dijo David. En el versículo 30 del Salmo 22, escuche las palabras de David. La posteridad, o sea, mi generación, la posteridad le servirá. Mi generación, la próxima generación, la generación de mis hijos te servirá. Del Señor se hablará las generaciones futuras. ¿Cómo van a hablar? Si tú les hablas a ellos. Al 31 dice, a un pueblo que aún no ha nacido, le dirá que Dios hizo justicia. A mí me encanta, a veces mis hijos crecieron, pero cuando tenemos chance, le contamos a ellos nuestra historia. Vivimos épocas difíciles en nuestra vida. Los años de vida misionera fue muy complicado, pasamos mucha necesidad. Conocí al Señor cuando tenía 18 años. Pedí a Cristo que entrara en mi corazón. Nosotros con Simone queremos escribir esa historia, poner foto y dejar a ellos para que ellos enseñen a sus hijos. Para que los hijos de ellos enseñen a sus otros hijos. Y las generaciones que vienen pueden saber que Dios es un Dios de rescate, que resgató mis abuelitos, que resgató mi mamá, mi papá, pero tú necesitas contarle la historia. La única manera en que tú no puedes contar esa historia es si tú no tienes una historia. No tienes una historia de redención. Necesitas una. Necesitas una historia de redención. Porque las historias son vivas e irresistibles. Por último, cuando estamos en quebrantamiento, te quiero decir algo. Jesús reescribirá tu historia. Escribe lo que te estoy diciendo. Jesús reescribirá tu historia. Quizás tú me digas, Pastor da Silva, mi historia es oscura. Mi historia es de dolor. Mi historia es de decepción. Mi historia es historia de muerte, historia de traición.
Mi historia quizás es una historia que no merece ser contada. Pero a partir del momento que Cristo Jesús viene a tu vida y que tú reconoces que necesitas ser rescatado y Él viene a tu rescate, a partir del momento que tú entregas esto a Él, lo entregas a Él, Él empieza a reescribir una nueva historia de tu vida. Es la nueva historia que empieza en la persona de Jesucristo. Él está reescribiendo mi historia porque vengo de historia de dolores, historia de abusos, historia de alcoholismo, vengo de historias de fatalismo, sin esperanza, vengo de historias sin Dios. Y he visto, mi esposa ha visto, de igual. No venimos de bonitas historias. Pero cuando Jesús vino a nuestra vida, empezó a reescribir nuestra historia. Y esa historia queremos contar a nuestros hijos, nuestros nietos, para que ellos tengan su propia historia de rescate y de redención. Y que ellos puedan contar a sus hijos sus historias de rescate y redención. Y que en medio de la angustia, del sentirse solo, abandonado, tiene buena teología. Dios, tú eres santo a pesar de. Yo quiero orar con ustedes. Pero quiero invitarte, si tú puedes, venir y orar conmigo en el altar. Aquellas personas que quizás digan esta mañana, yo necesito de un rescate. Yo necesito que Dios empiece a reescribir mi historia. Yo necesito que Dios me ayude en medio de la angustia. Acércate con confianza. Vamos a terminar ese servicio orando, ve, reconociendo que tú necesitas. Cuanto más cerca podemos ver.